buenas tardes a todos. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Cancún, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión tendremos en nuestro webinar la participación de la maestra en Salud Pública, doctora Yadira Chávez Courtois, quien nos impartirá la plática Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral COVID-19, influenza y otros virus. Es muy importante para todos nosotros, después de los acontecimientos que tuvimos en años pasados, pues tener una vigilancia de los aspectos epidemiológicos, sobre todo porque a través de esta vigilancia podemos ver e identificar en qué partes o en qué regiones se está presentando con mayor frecuencia este tipo de problemáticas. Así podemos conocer cuál es el comportamiento, cómo ha impactado a la sociedad en determinados puntos y ver los puntos vulnerables, entre otras cosas. La Secretaría de Salud y el gobierno están muy enfocados en la salud pública, y esto ha hecho que tengamos un trabajo de vigilancia muy especial. De esto es de lo que nos va a platicar la doctora Yadira Chávez. Quiero platicarles un poco quién es la doctora Yadira Chávez. La doctora Yadira Chávez Courtois tiene maestría en salud pública y salud materna y perinatal. También tiene una maestría en terapia familiar sistémica por el Instituto Latinoamericano de Estudios sobre Familias. Tiene la licenciatura en medicina por la UAM Xochimilco. Ha cursado diferentes diplomados en los que se encuentran entre los que se encuentran nutrición clínica en el Instituto Politécnico Nacional y bariatría en el Colegio Mexicano de Bariatría. También ha tomado terapia individual sistémica, sexualidad humana, dirección de hospitales, atención integral y prevención de enfermedades crónicas y derechos humanos desde la perspectiva de género, entre otros. Bueno, agradecemos su participación, doctora. Es usted bienvenida. Le recordamos que tiene unos 40 o 45 minutos para la sesión. Si tienen alguna pregunta, les pedimos por favor que la pongan en el chat y al final de la sesión leeremos las preguntas. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Aguilar, pues por la invitación y pues vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que creo de gran importancia, sobre todo porque las enfermedades respiratorias virales no se van, ¿no? Y estamos hablando de la enfermedad del COVID-19, otros virus respiratorios e influenza. Entonces, ahorita vamos a ir como pasando de un panorama epidemiológico de cómo nos encontramos a nivel nacional y en el estado de Quintana Roo, y después hablaremos un poco de la parte de por qué la importancia de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral. Bueno, entonces, partiendo de esto, que me voy a ocurrir, ¿no? Bueno, entonces, vamos a por el panorama epidemiológico de COVID. Miren ustedes, en esta gráfica, si ustedes se dan cuenta, es una gráfica de cómo ha sido el comportamiento de la enfermedad del COVID-19 en México a nivel nacional, empezando en el año 20, 21, 22, 23 y 24. Si vemos esta parte de acá, es la tendencia cuando inició toda la pandemia. Pues acuérdense que empezamos en el 2021, ¿sí? Primeras semanas, todo en febrero se presenta el primer caso y este es el gran pico que se da. Posteriormente, en el 2022, miren la tendencia, aquí tuvimos la pandemia con una gran cantidad de números de casos de gran importancia que estuvieron presentando,
para el 2023 esta dinámica empieza a cambiar porque empiezan a disminuir los casos. ¿Sí? Y esa parte es muy importante porque en el 2022, ¿no? Que es esta parte, ¿sí? Y en el 2023 la tendencia fue hacia abajo. Y miren en el 2024, que es de color guinda, ¿sí? Hay presencia del virus de COVID, de la enfermedad del COVID, sin embargo, a comparación, si se dan cuenta de las demás, pues la tendencia bajó. Y eso pues tiene mucho que ver también, que se empieza a romper la cadena de transmisión a partir de la vacuna masiva que se hizo en la población. Entonces, estos virus no se va a ir, el SARS-CoV-2 no se va a ir, sin embargo, la importancia de la vacuna. Y también llevamos ya un año que nos seguimos vacunando y eso ha favorecido mucho el comportamiento hacia abajo, ¿no? De la cadena de transmisión de esta enfermedad. Bien, esta gráfica se las quería mostrar para que ustedes vean la distribución de las variantes que se han tenido y que cómo el virus está mutando constantemente. Tanto los virus identificados del COVID-19 como fue el alfa, el delta, el gamma y el omicron, pero todos estos colores que ven ustedes son las diferentes cepas. Fíjense, nada más el, el, el virus o la cepa, el tipo, el omicron, tiene más aproximadamente, se han identificado 13 variantes. Entonces, ¿qué queremos demostrar y que se ha estado haciendo vigilancia para identificar cuáles son las diferentes variantes? Pues durante todo este año 2024, ¿sí? Y 2022 se ha hecho todo este estudio de vigilancia genómica. Entonces, a nivel nacional también se hace una vigilancia genómica, porque es importante para ir viendo el comportamiento y la distribución de las variantes y cuántas variantes van apareciendo de cada uno de los tipos de los virus del SARS-CoV-2. Bien, ¿cómo vamos en los casos y defunciones también en el México, a nivel nacional del 2024? Bueno, miren, si se dan cuenta, el primer lugar, ¿no? Lo sigue ocupando la Ciudad de México, por supuesto que ya no es la misma presencia de la cantidad de virus que tuvimos en el año 22, ¿no? Hasta el 23, porque ya vimos que la tendencia va hacia abajo, pero siguen apareciendo casos. Se dan cuenta, aquí del número de casos no llegaron a 3,000, ¿sí? Y el número de defunciones de los casos confirmados que se dieron, pues el 24% son de la Ciudad de México, el 8.7% correspondieron a Nuevo León, a Querétaro el 8.2%, al Estado de México 7.9%, a Puebla 4.1% y el resto que representó el 47%. Entonces, nosotros, si se dan cuenta y ubicamos por acá Quintana Roo, ¿sí? Pues realmente nosotros hemos tenido muchísimos menos, que vamos a ver más adelante, vean, vamos a ver cuántos casos llevamos en el 2024 de las defunciones. Bien, y esta gráfica es también como tratando de que vayan viendo ustedes el comportamiento de los diferentes también tipos de virus de influenza. Entonces, al igual que el COVID, ¿no? 19, influenza se sigue presentando durante todos los años. Y entonces, 2018, miren, todavía aquí tenemos la tendencia de la curva, ¿sí? Tuvimos más o menos como 150 casos, están bajando. Y acuérdense ustedes que los virus respiratorios generalmente se presentan en la vida, en el periodo estacional de invierno, es decir, en las primeras semanas de enero y las primeras semanas de febrero y en las últimas semanas de diciembre. Ahí donde tenemos trabajo y por eso nosotros, la Secretaría de Salud y cualquier sistema de salud, empezamos la vacunación a partir de octubre, 2 años, y se termina hasta marzo. O sea, todo ese periodo de octubre del año anterior al año que sigue, 2024, pues hace todo el periodo de la aplicación de la vacuna, porque es donde más se presenta la mayor cantidad de los casos de enfermedades respiratorias virales. Llámese influenza, llámese COVID, otros virus respiratorios. Pero le quería mostrar en esta gráfica algo interesante. Miren, si se dan cuenta, en esta parte de aquí abajo, que correspondió al 2022 y al 2021, si se dan cuenta, casi no aparecen datos, ¿no? Del virus de la influenza.
¿Qué quiere decir? Que se empezó a identificar más, ¿no? Y estábamos en la pandemia, entonces todos los casos sospechosos, pues lógicamente, ¿sí? Se fueron como casos sospechosos de COVID, ¿sí? Sin embargo, sí había influenza, porque tuvimos algunos casos de coinfección, donde tuvimos influenza y teníamos también el COVID juntos. Pero lo que más se presentó en ese periodo, ¿no? De tanto del 21 hasta 23, pues fueron más casos sospechosos. Por eso la gráfica aquí representa influenza, o sea, como que de repente nos olvidamos de la influenza y decimos, bueno, será caso sospechoso de COVID, de COVID, de COVID, ¿sí? Pero sí había casos de influenza. Entonces, por eso este registro aquí se ve como muy plano en esos años. Pero van a ver cómo va a ir cambiando un poco la. Entonces, este es un poco del panorama epidemiológico de cómo se ha ido comportando las enfermedades respiratorias a nivel nacional. Bueno, ¿qué pasa en el estado de Quintana Roo? Entonces, esta presentación del panorama es de este año 2024, del primer semestre, para que vayan viendo ustedes cómo nos estamos yendo aquí. Bueno, si se dan cuenta, en el caso de la enfermedad respiratoria viral en Quintana Roo, ¿sí? Donde están COVID, influenza y otros virus respiratorios, la mayor número de casos se han presentado nuevamente en las primeras semanas epidemiológicas del año 2024. Estamos hablando en la semana 4, en la semana 5, 7, 8 y 9. Hubo una tendencia hacia abajo, de repente empieza a aparecer, pero algo que empezó a llamar la atención, y ustedes seguramente escucharon las noticias, que más o menos por el mes de julio, la semana 24-25, ¿sí? Nuevamente se empezaron a presentar, incrementaron los números de casos, que también tiene que ver con los cambios estacionales. Bueno, de estos presencia de virus, el que más se ha presentado como caso sospechoso y confirmado ha sido el COVID-19, seguido por influenza y posteriormente por otros virus respiratorios. Bien, si nosotros miráramos el número de los casos igual por hospitalizados ambulatorios, fíjense la concordancia que hay, ¿no? O sea, estos son hospitalizados y estos son ambulatorios. Quiere decir, ¿no? Que se siguen presentando casos, tanto con sintomatología leve como casos con sintomatología grave, pero miren la concordancia, o sea, la presencia del virus, ¿no? No es que se estén presentando más casos graves y menos casos con sintomatología leve, o sea, es muy parecida a la tendencia. Tuvimos el mayor número de casos en las primeras semanas epidemiológicas, 13 casos hospitalizados y 4 casos ambulatorios. Nuevamente, aquí se mantiene la tendencia de casos con sintomatología grave, empieza a bajar. Nuevamente, en esta semana epidemiológica 12 hay un rebotito y aquí, como en la anterior, vemos cómo se incrementa aproximadamente en el mes de julio, otra vez los casos que tienen que ver con los cambios estacionales también, y que se empezaron a generar más contactos a nivel nacional. Bueno, entonces, de todos estos casos sospechosos que hemos tenido, ¿cuántos casos confirmamos? Nosotros manejamos aproximadamente en el primer semestre, tuvimos una gran cantidad, más de 700 casos sospechosos, de los cuales tuvimos confirmados para, en el caso de Quintana Roo, miren, Benito Juárez es el que más número de casos ha presentado. Llevamos 35 casos confirmados, sí, en el caso de COVID-19 por la enfermedad COVID, seguido de Chetumal o de Otón Blanco, 12 casos, pero de Solidaridad y después Otón Blanco. ¿Quién está de las instituciones que están reportando mayor número de casos? Pues el Seguro Social, seguido por el ISS o PD, que acuérdense que es el INS Bienestar, y que ahí hay algunos hospitales, como es el Hospital de Cozumel, el Hospital de Isla Mujeres, también el Hospital de Playa del Carmen, que están incorporados y que hacen vigilancia epidemiológica, y de la SCA está el Hospital General de Campo. Han reportado 14 casos. Entonces, quien más está reportando, pues es el INS de Benito Juárez. En general,
el mayor número de casos reportados que se presentan como sospechosos es en el municipio de Benito Juárez, de la zona norte. En el caso de influenza, miren ustedes cuántos casos confirmados llevamos. Benito Juárez 38, seguido por Otón Blanco 6, Solidaridad 5, con un total de 61 casos. Y nuevamente, ¿quién está reportando de las instituciones? El IMSS lleva 21 casos reportados confirmados, el IMSS Bienestar 11, la Secretaría 9 y el ISSSTE 3. De todos estos virus, ¿cuál es el que más se ha presentado? Que es el AH3, es el que tiene mayor, seguido por el influenza del tipo B y después seguido por el influenza H1N1 y tenemos también influenza tipo A. Y ahorita vamos a ver más adelantito los diferentes tipos de los virus de influenza. Bueno, ¿qué pasa con otros virus respiratorios? ¿Sí? En el caso de otros virus respiratorios, que van, por ejemplo, como el sincicial respiratorio, el adenovirus, que vamos a ver más adelantito, bueno, ¿cómo está eso comportándose? Pues miren, es muy parecido. En el caso del municipio de Benito Juárez, llevamos 32 casos confirmados de otros virus, seguido por Solidaridad, después, fíjense aquí es interesante, Carrillo Puerto, y después Chetumal. Y esta distribución de casos por institución no cambia. Quien sigue reportando el mayor número de datos registrados es el IMSS. Y bueno, es lógico, el IMSS atiende una población muy grande de derecho a bienestar. Después seguido de IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud, que es el Hospital General de México, y el IMSS. Bueno, entonces, hablamos ya de defunciones. En el caso de defunciones, hasta el primer semestre de 2024, nosotros llevamos 17 defunciones, donde se ha presentado el mayor número de defunciones. Nuevamente, en el municipio de Benito Juárez, llevamos 11, en Otón Blanco 2, en Carrillo Puerto llevamos 2, en Bacalar 1, ¿sí? ¿Cómo se están distribuyendo esta difusión de las enfermedades respiratorias? Bueno, fueron defunciones por otorrino respiratorio 6, que representa el 35%, de COVID fueron 6 también defunciones, que también representa el 35%, y de influenza fueron 5 casos, que representan el 30%. Entonces, uno está preocupado a veces por la presencia de la enfermedad del COVID-19 y por la influenza, pero no debemos olvidar que también hay otros virus que pueden desencadenar una enfermedad grave. Bueno, entonces, frente a esta situación, ¿no? Pues bueno, ¿qué podemos ir haciendo y por qué la importancia de la vigilancia epidemiológica? ¿No? Miren ustedes, eh, conociendo y viendo el panorama epidemiológico, pues entonces, ¿por qué es importante hacer vigilancia epidemiológica? Y la vigilancia epidemiológica no es más que un instrumento más dentro de la salud pública, ¿no? Que nos va a permitir hacer un seguimiento de estas enfermedades, pero a través de una forma más sistemática, a través de una serie de registros de la información de cómo está ocurriendo la enfermedad y cuáles son los causales o los determinantes sociales que están generando esta enfermedad o están coadyuvando a que sea presente esta enfermedad. ¿Cuál sería el objetivo entonces de la vigilancia epidemiológica? Pues conocer las frecuencias, sus tendencias, hacer un análisis, una interpretación de los datos y que nos permita generar toma de decisiones mediante estrategias que nos lleven a la planeación, a la ejecución, a la evaluación en intervención de salud pública. ¿Y por qué es importante como una herramienta de la salud pública? Porque la salud pública lo que estudia y lo que está al pendiente es del daño de las poblaciones. O sea, no solamente está enfocado en una atención más individual, sino la salud pública ve todo lo que tiene que ver para mejorar y tener un bienestar o determinar el daño en las poblaciones. Por eso es importante hacer vigilancia epidemiológica. Bueno, también, ¿para qué nos sirve la vigilancia epidemiológica? Pues para identificar oportunamente situaciones de riesgo en la salud pública, es decir, en las poblaciones,
conocer el comportamiento, las tendencias y el contexto sociográfico de las enfermedades, y además también nos permite identificar los grupos vulnerables y, por lo tanto, generar esas estrategias para poder prever el daño, anticiparnos al daño lo mejor posible. Eh, claro, uno nunca espera que de repente nadie le esperaba a nivel mundial, pues que se presentara una pandemia. O sea, estamos expuestos todo el tiempo a eso, ¿sí? Sin embargo, habrá otras enfermedades que también están sujetas a vigilancia epidemiológica que sí podemos ir trabajando en una constancia, ¿no? Donde podemos participar en la prevención del daño. En el caso de las enfermedades transmisibles por virus, bueno, el comportamiento es variable, ¿no? Si nosotros vemos, y ya lo vimos ahorita en las gráficas, pues los virus están mutando constantemente y por lo tanto, entonces esto puede ir variando constantemente. Por lo tanto, esto también, la vigilancia tiene que ser todos los días, los 360 días al año, por 24 horas. Estas y otras enfermedades. Bien, bueno, por supuesto, para poder hacer vigilancia epidemiológica, todas las instituciones que estamos inmersas en salud, el INSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y Bienestar, pues todos nos tenemos que apegar a una serie de lineamientos y de normatividad que nos permite ir definiendo los aspectos operacionales, ¿no? Que tenemos que ir dando pie para ir trabajando, ¿no? Con una constancia y en el camino ir tomando decisiones, ¿no? Hacer análisis de la información, hacer esa interpretación de la información que estén sujetas al final al establecimiento de estrategias. Dentro de algunas, en el caso de las enfermedades respiratorias, bueno, pues tenemos la guía para el tratamiento del COVID-19 en México, para influenza tenemos el manual también para la prevención y diagnóstico de tratamiento de la influenza, y también tenemos el manual de lineamientos estandarizados para vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral, y que también es importante en este manual, que también lleva toda una serie de procesos para el manejo de la muestra y la interpretación por parte del laboratorio. Y otro documentos de gran importancia que sobre todo son para los médicos primer, segundo, tercer nivel de atención, pues son las guías de práctica clínica. Que las guías de práctica clínica, ¿sí? Tienen apartados que tienen que ver con prevención, con promoción, detección, diagnóstico, tratamiento, ¿sí? Y la parte de la prevención, que favorece una serie de acciones que deben considerar pues, los médicos para poder aplicar y tomar decisiones en el momento que están atendiendo al paciente en el espacio de la casa. Entonces, estas guías también son de gran importancia porque son guías que están integrados bajo evidencia científica. Todos los manuales de norma ya han sido estudiados. Hay estudios que nos permiten tener esa evidencia científica y por lo tanto, entonces considera que tiene una gran veracidad al aplicar esa normatividad. Bueno, ¿cómo llevamos a cabo en el caso de las enfermedades respiratorias virales? ¿Cómo llevamos el seguimiento y esta vigilancia? Digamos, tanto las unidades que están como conocidas como unidades SUSMER, unidades centinelas, que existen a nivel nacional, y de esas unidades SUSMER que están activas a nivel nacional son 473, que la mayoría son hospitales de segundo nivel de atención, ¿sí? Todos hacemos una vigilancia de todos los casos sospechosos de COVID, de influenza y de otros virus respiratorios a través de un estudio epidemiológico que se aplica para todos ellos casos y que esa información se sube a una plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se llama SINAVE, y que SINAVE tiene también diferentes plataformas y una de ellas es la plataforma CIS, ¿sí? Es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Respiratorias. Y a través de ahí, en mi caso, por ejemplo, que yo estoy en la jurisdicción sanitaria, todos los días bajo esta plataforma, la reviso y se va monitoreando, ¿no? Los casos que están ingresando a través de las unidades SUSMER, ¿sí? ¿Cuántos casos ya están confirmados? ¿Cuántos faltan de confirmar? Si hay defunciones,
si los causales de las difusiones que presenta el certificado de difusión, por ejemplo, están coherentes con el resultado del laboratorio. Si no, pues se tiene que hacer todavía, generar otro documento para la rectificación de causales, o vamos a ir cerrando los casos también en esta plataforma, y así es como se va llevando a cabo un monitoreo. Así nos va permitiendo identificar alertamientos de cómo está el comportamiento de las enfermedades. Esto que yo lo estoy platicando, que pareciera muy sencillo, pues se hace a nivel nacional también, ¿sí? Entonces, con constancia, y a nivel nacional, pues lógicamente ve la información que tiene que ver con los 32 entidades de la República Mexicana. Entonces, hay una gran participación de todos los niveles de atención, porque todos los niveles de atención, hablando de primer, de segundo nivel y de tercer nivel de atención, estamos obligados a pegarnos a la normatividad e informar, ¿no? Cuando hay un caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Por eso yo les digo que la vigilancia lo hacemos, es una vigilancia activa, ¿no? Lo estamos haciendo todo el tiempo, en el caso de enfermedades respiratorias virales. Bien, ahora sí les quiero presentar pues algunas características generales, hablando ya de influenza, de COVID-19 y otros virus, para que ustedes tengan un panorama, ¿no? de lo que lo estamos enfrentando constantemente en este seguimiento también, ¿no? Que no solamente es la parte numérica, sino también cómo se está comportando, cómo está apareciendo, cuál es el cuadro clínico que está presentando estas enfermedades, para que ustedes tengan un panorama también de gran importancia con relación a las enfermedades respiratorias virales. Bueno, pues entonces un recordatorio, que la influenza estacional, bueno, el tipo del virus de influenza que más frecuentemente se presenta es el AH1N1, que es un virus de influenza A, que pertenece a la familia de la Orthomyxaviridae, y que hay dos tipos más frecuentes, el AHN1 y el AH3N2. Seguramente los que están más absortos dentro del área de salud, bueno, pues los van a identificar y seguramente los escuchan mucho, ¿no? Bueno, eh, también déjeme decirle que hay virus que también son de subtipos del virus de influenza estacional, que pueden aparecer en cerdos, ¿no? O en aves, ¿no? Y que pueden ser transmitidos al ser humano. Y vamos a ver más adelante en el estudio epidemiológico por qué entonces se piden algunos datos si tuvieron contacto con estos dos animales, con aves o con cerdos, ¿no? Porque entonces se nos permite también tener una orientación, ¿no? Si el contagio fue de humano a humano o hubo una transmisión de un animal al ser humano. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que se presentan en la enfermedad de influenza estacional? Pues es fiebre mayor de 38 grados, cefalea, tos, dolor muscular y articular, ataque al estado general, y puede presentar dolor faríngeo, náuseas, vómito y diarrea, ¿sí? ¿Y cómo se transmite? Pues ya sabemos que se transmite al momento de hablar de una persona que esté infectada, cuando se estornuda o cuando se tose, ¿sí? Entonces, a través de las gotitas de flow que vuelan aproximadamente hasta 1.5 metros, por eso, el que estemos hablando, si está muy cerca de la persona, pues podemos transmitir la enfermedad. Bien, algunas generalidades de la enfermedad del COVID-19. Bueno, entonces ya sabemos que el COVID-19 pues pertenece a la familia Coronaviridae y se trata de un virus ARN, ¿sí? Porque hay algunos virus que tienen cadena genómica de DNA, pero este es un ARN. Y pertenece al género también de los betacoronavirus, y al COVID-19, a la enfermedad del COVID-19 se le designó como síndrome respiratorio agudo severo, así se le puso el nombre al virus, por eso se conoce como el SARS-CoV-2, ¿no? Ese es el nombre del virus. Cuando ya está la enfermedad, entonces hablamos de COVID-19. ¿Okay? Bueno, el SARS-CoV-2, su estructura, tiene 4 proteínas, una que se llama espiga S, una envoltura, una membrana, un nucleoclápside, que es como lo que le permite tener la estructura y la sobrevivencia de este virus. Pero yo le quisiera resaltar nada más la importancia de espiga S, que es la proteína S, porque esa es la que permite la fusión del virus con la célula de huésped, ¿sí?
Por eso es como de repente importante como conocer, que ustedes tengan esta información para cuando les hablen de cuál es la parte que se fusiona, ¿no? Para poder entrar, darle permiso, digamos, al virus para que entre al web, pues bueno, es la espiga o la proteína S. Bien, entonces, igual que influenza, la transmisión es a través de gotitas respiratorias y miren, son de 5 a 10 micras, o sea, son gotitas muy pequeñas, ¿sí? Pero que pueden llevar una gran cantidad de virus, ¿no? Y por eso puede ser muy infeccioso. Entonces, dijimos que la transmisión es por contacto directo con los fomites, si es en caso de fecal y oral, y por las gotitas de flow, si es a nivel de tipo respiratorio. Y va de individuo a individuo, ¿sí? Y el COVID también puede presentar tanto sintomatologías leves, moderadas, como también graves, ¿sí? Su periodo de incubación del virus es de 4 o 5 días, pero ya en incubación en el huésped puede ser de 14 a 15 días. Entonces, estos son algunos datos generales para que ustedes consideren y que son importantes porque entonces no es que el virus entró al huésped y empieza la sintomatología. Miren todos los tiempos que tiene que pasar de la incubación para que empiece a manifestarse, ¿no? La sintomatología de la enfermedad. Bien. Pero también dentro de las enfermedades respiratorias virales, hay otros virus respiratorios que siempre debemos de tenerlos presentes, ¿no? Entonces, porque también estos virus respiratorios pueden causar enfermedades leves y graves, tanto en menores de edad, niños, como en mayores, y también contribuyen a casos de mortalidad y mortalidad. Dentro de otros virus respiratorios, pues tenemos el coronavirus, que son 6 de los coronavirus, ¿no? De los cuales está el alfa coronavirus, con estos 2 cepas, o esos subtipos, el 22 el NL63, el beta coronavirus, ¿no? Con esos 2 variantes, HK1 o C43, el coronavirus asociado al síndrome respiratorio grave, que es el SARS-CoV, y coronavirus asociado al síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS-CoV. Bien. También los coronavirus humanos, que estábamos, ya habíamos dicho, el 29B, el OC43, el L63 y el HK1, son endémicos, que quiere decir que están en todo el mundo, ¿sí? Y son los responsables del 15 al 30% de las infecciones del tracto respiratorio superior. ¿Qué sintomatología pueden presentar? O la rinitis, laringitis, faringitis, otitis, ¿sí? O pueden presentar también cuadros graves como una bronquitis, bronquiolitis, ¿sí? Exacerbar el asma o presentar un síndrome respiratorio agudo grave. Entonces, otros derivados o otros tipos de virus que también se han estado identificando constantemente son los virus de la parainfluenza humana. Y hay 4 tipos de serotipos denominados, bueno, son virus de RNA también, de la familia Paramyxovidae, y hay 4 serotipos denominados del 1 al 4, ¿sí? Y el BPH4 humano se divide en 2 armas, el 4A y el 4B. Estos son así como los reportan los laboratorios cuando confirman el caso. Entonces, para influenza también se presenta tanto en niños como en adultos y puede generar cuadros clínicos como titis, faringitis, conjuntivitis, el croup, ¿no? O tenemos un cuadro parecido a la tosferina, ¿no? Eh, Sobre todo en los niños, la traqueobronquitis y por supuesto los cuadros de neumonía. Digamos, dentro de otros virus, pues tenemos el virus esencial respiratorio, y este esencial respiratorio, ojo, porque se presenta muy frecuentemente en menores de edad, ¿no? El virus esencial respiratorio, entonces, también se transmite por gotitas respiratorias, por tos y estornudos, o incluso por contacto indirecto a través de las superficies contaminadas. Igual que todos los virus de enfermedades respiratorias, es importante también recordar que se pueden quedar las gotitas de cloro ahí, en los muebles, y por eso la importancia de lavar, de limpiar constantemente.
El otro virus que también se han estado identificando es alguno que se llama adenovirus, ¿no? Que este, por ejemplo, tiene una cadena ADN y pertenece al género del adenovirus, de la familia Adenoviridae, y representa por lo menos el 5 al 10% de las infecciones del tracto respiratorio pediátricas y en el 1 al 7% de las adultas. Y también incluye algunos síntomas como fiebre, faringitis, amigdalitis, tos y dolor de la garganta. Entonces se dan cuenta, pues existe una variedad importante de virus que generan enfermedades respiratorias virales y todo el tiempo se tiene que estar monitoreando ese tipo de virus. Identificar la importancia de poder identificar las variantes para ir definiendo, ¿no? Cómo se comportan, cuál es la tendencia de estos virus, ¿sí? Y poner mucha vigilancia, ¿no? En el seguimiento y monitoreo de esta enfermedad. Bien, entonces, partiendo de todo eso, ¿no? Pues, lógicamente, ¿cómo hacemos nosotros o a qué nos apegamos para poder nosotros hacer una vigilancia importante, adecuada, veraz? Y existen lineamientos estandarizados para hacer esta vigilancia. ¿Cuál es el objetivo de estos lineamientos? Pues asegurar la identificación oportuna de casos sospechosos y confirmados a los virus respiratorios para obtener esta información epidemiológica con mayor calidad. Y al final, la vigilancia epidemiológica se hace para hacer toma de decisiones, implementación de estrategias para la prevención, control y prever más el daño del enfermo. Entonces, es una herramienta más, la vigilancia epidemiológica dentro de la salud pública, como ya habíamos comunicado. Bueno, para poder hacer esta vigilancia, ya más en corto, pues existen definiciones operacionales que nosotros tenemos que seguir para poder hacer la identificación de los casos. Entonces, dentro de las definiciones operacionales que tenemos que estar presentes, sobre todo si hay médicos que nos están acompañando el día de hoy, que tienen que tener presente, pues son, ¿a qué le llamamos, por ejemplo, caso sospechoso? ¿Sí? Entonces, caso sospechoso es persona de cualquier edad que en los últimos 5 días para casos ambulatorios o que tienen una enfermedad leve, ¿sí? Y en los últimos 7 días para casos con insuficiencia respiratoria aguda grave, que son los que hayan presentado por lo menos uno de los siguientes signos: tos, fiebre o cefalea. Y que además pudieran presentar mialgia, artralgia, odinofagia, escalofrío, disgeusia, polinea, rinorrea, dolor torácico, anosmia. Pero ya nomás por el simple hecho de que el paciente llegue y me diga, tengo tos, ya es un caso sospechoso. Ya le vamos a, o llegué con fiebre, o llegué con cefalea. Por favor, en ese momento ya uno tiene que pensar que es un caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. ¿Qué? Puede ser COVID, puede ser influenza o puede ser otro virus. ¿Sí? Entonces, ojo, y el tiempo también es un elemento importante a considerar. 5 días para ambulatorio y 7 días en caso de insuficiencia respiratoria aguda grave. ¿Qué otra definición operacional debemos recordar? Pues a qué le estamos llamando entonces infección respiratoria aguda grave, pues a toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso, ya hablamos, ¿sí? Pero que además presente disnea o dolor torácico, ¿sí? Miren, en los lineamientos cuando empezó la pandemia, también se hablaba de la desaturación, pero a partir del 2024, ese lineamiento ya no se considera. Lo único que se considera, porque se actualizó este manual de lineamientos, solamente entonces habla de enfermedad respiratoria aguda grave, ya si la persona presenta disnea. Si presenta disnea, tenemos que pensar en un IRA, ¿sí? O si presenta dolor, o puede estar disnea y dolor. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Si este tipo de paciente les llega y presenta disnea o presenta dolor y llega a un primer nivel de atención, inmediatamente lo tienen que referir a un segundo nivel de atención. Porque ya con estos datos ya se sospecha de que puede ser un caso grave de enfermedad respiratoria viral.
¿no? ¿Qué pensamos primero, luego leo? Pues lógicamente COVID, porque estamos en COVID, ¿no? O podemos pensar en una influenza también. Entonces, ojo con esas definiciones y estos apegamientos a los lineamientos. Bien, ¿a qué le llamamos entonces caso de enfermedad tipo influenza o ELETI, que tiene que ver con sintomatología leve? Bueno, pues a toda persona igual que cumpla con la definición de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral en los últimos 5 días de inicio de los datos clínicos sin la presencia de datos graves. Ojo, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Que no presente anemia y que no presente dolor. Entonces, esto, si no presentan estos datos clínicos, entonces podemos pensar que el paciente va a tener una recuperación y se puede ir a su casa a hacer su manejo, ¿sí? Durante 5 días, una semana, que pase la sintomatología 24 horas más, y entonces ya lo damos por sentados. ¿Sí? Hay que hacer una vigilancia, hay que hacer seguimiento del paciente aunque se vaya a su casa. Eso es muy importante. O sea, no es que yo lo atiendo y ya me olvido del paciente, ¿no? Estamos diciendo, estamos todavía, aunque ya no estamos en pandemia, pero mantenemos estos virus, pues hay que darle seguimiento a los pacientes de depresión. Y bueno, ¿a qué le llamamos entonces un caso confirmado por laboratorio? Y acuérdense que entonces todo caso confirmado por laboratorio es mediante la prueba del PCR, ¿sí? Ya sabemos que hay que tomar una muestra nasofaringea y esa se manda al laboratorio y esa es la única forma de considerar para que no hubo un caso confirmado. ¿Qué cambió también en la vigilancia epidemiológica a partir del 2024? Durante la pandemia y todavía hasta el año 2023, podíamos hacer vigilancia epidemiológica con muestras con antígeno, pero algo que cambió a partir de este año es que solamente ahora los casos deben ser confirmados por PCR, ¿sí? Por la muestra del exudado nasofaríngeo. Esa es una parte muy importante que lo recuerden, y si todos hay médicos acá, que lo único que hacen de vigilancia epidemiológica son las unidades SUSME. Si a mí me llega un caso en el primer nivel de atención, no puedo hacer la muestra, ¿sí? Si es una insuficiencia respiratoria grave, la mando a segundo nivel. Si no, se queda como un caso grave, se notifica en su informe semanal. Si hacen estudio epidemiológico, lo pueden mandar a la jurisdicción sanitaria. Yo me encargo de hacer como todo este seguimiento, ¿sí? Pero ese no entra como caso de vigilancia epidemiológica, pero sí entra como un caso, ¿no? De un caso sospechoso, ¿no? Por ya sea influenza, por COVID o por otro virus. ¿Sí? Bien, y entonces, pues, ¿qué es un diagnóstico confirmado y una defunción confirmada por alguna de las enfermedades respiratorias? Bueno, que este paciente haya sido fallecido, pero que además esté confirmado por laboratorio mediante la prueba PCR. ¿Sí? Que será hecho el PCR cuando llegó este paciente, se confirma o fallece, pero después llega el resultado, pero que hay una confirmación, entonces podemos decir que murió por COVID-19, influenza o por algún otro virus. Y este es un dato muy interesante y que deben de recordar, sobre todo los que están en la atención médica. ¿A qué le llamamos episodio de enfermedad respiratoria? Un nuevo episodio de enfermedad respiratoria. Entonces, se le llama a una persona que haya sido positivo por SARS-CoV-2 o influenza y que después de un periodo mayor o igual a 45 días de haber presentado la primera infección, pero que además se haya tomado PCR y salió positiva, nuevamente inicie con sintomatología y que además se le vuelva a hacer su prueba de PCR y salga positivo a SARS-CoV-2 o a influenza. Entonces, hablamos de una reinfección del paciente. Entonces, si se dan cuenta, en la vigilancia epidemiológica, estamos hablando de enfermedad respiratoria viral, pero también en otras enfermedades sujetas a vigilancia, los tiempos son muy importantes. ¿Sí? Y dependiendo de la enfermedad, va a ir cambiando la notificación, ¿sí? Y las definiciones operacionales. En el caso, por ejemplo, de enfermedad respiratoria viral, la notificación, por ejemplo, de las unidades que hacen vigilancia epidemiológica, ¿sí? Que son las unidades SURMED, tienen que notificar en 24 horas. ¿Qué quiere decir notificar? Que ese estudio epidemiológico que levantaron de casos sospechosos lo tienen que subir a la plataforma de CISBER, ¿sí? Antes de las 24 horas.
porque si no, entonces también rompemos una serie de criterios y también eso habla del desempeño. Entonces, todos los programas, además a nivel nacional, estamos calificados con indicadores de calidad del desempeño. ¿Sí? Y tenemos que cumplir con lo que está establecido en los manuales estandarizados. Si no cumplimos, por supuesto, entonces nos hablamos que no estamos haciendo una buena atención, un buen proceso. Por eso es importante seguir, los que estamos en contacto con pacientes, dar cumplimiento y apegarnos a los lineamientos. Bien, entonces, miren, digamos, de lo que hemos estado hablando, es el algoritmo, ¿no? Que es muy en corto, ¿no? Entonces, el primer punto es la identificación de contactos, ¿no? O sea, los casos sospechosos. Si cumple con la definición operacional, entonces se elabora el estudio epidemiológico, que se lo voy a presentar un ratito. Eh, y después se hace aislamiento, se toma la muestra, ¿sí? Si en caso de que no cumpliera con la definición operacional, pues se manda al paciente, porque puede ser algún otro tipo de virus, se le manda por 7 días a descanso. Estamos dando 5 días en aislamientos, habla de los 5 días y 24 horas más, dejarlo que no tenga sintomatología, después de que dejó de tomar la sintomatología, tiene que hacer vigilancia todavía 24 horas más. ¿Sí? Si hay una sintomatología positiva, bueno, durante esos 7 días nuevamente empezamos el procedimiento, si no, se da el seguimiento. Eh, si realmente presenta la sintomatología, pues nos vamos hasta acá, se toma la muestra, se hace la identificación del SARS, de influenza o de otro tipo de virus, ¿no? Eh, se lleva a cabo en caso de que sea positivo, pues se hacen los seguimientos y los controles necesarios, ¿no? Que tenemos que hacer para el seguimiento del paciente. Y en caso de que sea negativo, bueno, pues entonces hacemos más seguimiento y acciones de prevención, de promoción a la salud, ¿no? De educación para la salud, ¿sí? Y se da por cerrado el caso. Entonces, digamos que los algoritmos son como el resumen en corto de todo el procedimiento que llevamos desde que hacemos contacto con el caso sospechoso hasta que se da de alta. Y de alta por diferentes situaciones, ¿no? Que puede ser por caso de alta porque mejoró el paciente, o a lo mejor es un caso hospitalizado, pero mejoró, o a lo mejor es un caso que falleció. Entonces, tendremos que hacer el cierre del caso, cual sea la situación. Bien, entonces, eh, ¿qué nos piden en los laboratorios para la muestra? Pues que la toma de la muestra no debe exceder los 5 días naturales a partir de la fecha de los inicios de síntomas. De preferencia, la toma de la muestra debe ser en las 72 horas para los casos ambulatorios y hasta 7 días en casos graves. Y en los casos de defunciones también dan 7 días para entregar la muestra una vez que inició los síntomas. Antes hablaba, los otros lineamientos de hasta el 2023 daban hasta 10 días, pero hoy cambió y ya nada más son 5 días, ¿no? Que nos dan para casos ambulatorios y 7 días para casos que tengan una insuficiencia respiratoria grave. Bueno, esto es, digamos, un poco brevario cultural, esto muchos no lo van a hacer, pero las unidades que hacen vigilancia epidemiológica tienen que estar muy al pendiente porque de eso va a depender, ¿no? Que se rechace o no se rechace una muestra, porque miren, hay una parte muy estricta, ¿no? Para poder hacer el confirmatorio a través del laboratorio y te piden una serie de requisitos también. Entonces, ya hablamos que la toma, entonces, para el PCR, es la toma de los órganos nasofaringeo y que además debe cumplir para recibir el laboratorio la toma de la muestra y llevarla a hacer el diagnóstico, que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria grave o que sea no tan grave, que incluye un estudio epidemiológico de casos sospechosos. Si por alguna razón no llevan el estudio epidemiológico, ese es un elemento para hacer el rechazo de la muestra si la lleva a la unidad. La muestra se debe hacer en un medio de transporte viral, generalmente rojo, el medio, porque de repente hay medios que pueden echarse a perder los y se ponen tal vez un poco naranjas o amarillos, ¿no? Entonces también es un criterio para rechazar.
La muestra también, eso es importante, para estar más directamente con el paciente, se debe tomar con hisopo de rayón, de acrón, nylon o cualquier fibra sintética, pero no con algodón. La toma de muestra no debe exceder 5 días de iniciar los síntomas, ya lo dijimos, de preferencia a las 72 horas en casos ambulatorios y hasta 7 días en casos graves, ¿sí? Y en caso de disfunción, también se puede aceptar, el laboratorio puede aceptar biopsia del parénquima pulmonar aún después de los 7 días. Pero si es seleccionado un nasofaringeo, tiene que ser a más tardar a los 7 días, ¿okay? En los casos de defensa. Bueno. Y este es el estudio epidemiológico que nosotros utilizamos para la identificación de casos sospechosos de enfermedad respiratoria viral. Y este estudio epidemiológico tiene un apartado de generalidades del paciente, donde pregunta la edad, la fecha de nacimiento, el sexo, si es migrante o no es migrante, la dirección, el teléfono, entonces una serie de datos generales. Después hay un apartado, ¿sí? Que tiene que ver más con la sintomatología, ¿no? Donde viene todo, cuándo inició, porque son las fechas importantes de cuándo inició, cuándo ingresó a la unidad y qué sintomatología presenta el paciente. Y también tenemos un apartado que tiene que ver ya como más empezando a seguir la vigilancia epidemiológica, si tuvieron contactos con cerdos, con aves, en el caso también si fueron vacunados, no fueron vacunados, eh, con qué vacuna, en qué año se vacunaron, si se le tomó también el PCR o no se tomó el PCR, ¿sí? En el caso de los pacientes de enfermedad respiratoria grave, se le debe tomar PCR al 100% de los pacientes. Ese es un lineamiento establecido y para embarazadas al 100% de las embarazadas. En caso de que sea un paciente con sintomatología leve, en las unidades de vigilancia epidemiológica solamente se le va a tomar al 10% de la población. Quiere decir que de cada 10 pacientes que yo atiendo con sintomatología leve, por lo menos a uno le tengo que tomar la prueba de PCR para hacer vigilancia epidemiológica. ¿Okay? Y bueno, en la otra parte, pues ya finalmente la parte es habla de la evolución, ¿no? Mejoró, no mejoró el paciente, fue grave, fue referido, no fue referido, se dio de alta, no se dio de alta. Esos son los apartados que tiene el estudio epidemiológico y que deben ser aplicados, sobre todo en las unidades que hacen vigilancia epidemiológica, las unidades SUSME, pero también el primer nivel de atención puede integrar y elaborar el estudio epidemiológico como casos sospechosos. ¿Sí? Bueno, y entonces, pues, debemos de seguir hablando ya de todo esto y aún sabiendo entonces que pues, el COVID no se va, influenza no se ha ido y los otros virus respiratorios, pues ahí los tenemos de hace décadas, ¿no? Entonces, tenemos que acordarnos de que debemos de seguir ciertas recomendaciones generales, tanto para las personas de salud como para nosotros. Entonces, debemos recordar la importancia del lavado de manos con agua y jabón y si no es posible, con alcohol. O sea, no debemos de bajar la guardia. Aunque sabemos que ya no estamos en pandemia, en la transmisión, la técnica de lavado de manos ya debe ser parte de nosotros en el personal de salud. Debe haber una constancia en el lavado de las manos y hacer una buena técnica de lavado de manos. Bueno, en caso necesario, estén en un área o que haya pacientes enfrentando enfermedad respiratoria, pues hay que cubrir la nariz y boca, ya sabes, con el cubrebocas también, ¿sí? Y que además, si yo voy a estornudar y toser, pues hay que hacer el signo de la etiqueta con el codo, ¿sí? Y, o poder taparnos con algún pañuelo desechable antes para toser o para estornudar. Importante evitar tocar los ojos, la nariz y la boca, sobre todo los que están a nivel de unidades de salud. Bueno, en el caso de personal que esté con sospecha de enfermedad respiratoria, viral, COVID u otro, que no sea hospitalizado, debe permanecer en su casa y minimizar el contacto con el resto de sus compañeros, por lo menos durante 5 días, que es lo que ya está establecido en los lineamientos, y también
esperar 48 horas. Una vez que ya ve sintomatología, se debe quedar todavía 48 horas más en seguimiento para ser monitoreado y después entonces ya se puede presentar a laborar. Dar seguimiento a través de Montreal, entonces, durante 7 días. Por eso se habla 5 días más 48 horas, 7 días. Y evitar contacto cercano con enfermos con influenza, ya sabemos que por lo menos 1,80 metros, y si se cuenta con barrera de protección, pues utilizar la barrera. En caso de que sepan que hay un caso con influenza o hay un caso. Bueno, si se dan cuenta también acá, pues es muy parecido las medidas y las recomendaciones también para la población. Y acá sí tenemos que trabajar mucho en las acciones de educación y de prevención para la población. Entonces, también recordar a la población que aunque ya no estamos en pandemia, pero siguen estando ahí los virus, ¿no? Entonces, que deben cubrir nariz y boca con pañuelo desechable, entonces estornudar, ¿sí? Desecharlo en una bolsa de plástico que deberá mantener cerrada. Mire, es triste todavía ver cuando que la gente todavía sigue estornudando, no se tapa o que escupe, ¿no? A veces en la banqueta, ¿no? Y me ha tocado y debe decir, oiga, pues no escupa, hagan un pañuelo y échelo al bote o échelo en una bolsita, ¿no? En caso, ya recordemos, ¿no? Pues que si no tiene pañuelo, pues utilizar el ángulo interno del codo, que ya hemos dicho, que si no es la etiqueta, este, recordarles a la población el lavado de manos con agua y jabón que debe de ser frecuente o el uso de alcohol gel, sobre todo si van a, pues, a lugares, ¿no? Todavía los súper, ¿no? Siguen teniendo al alcance gel, pues hay que pedir un poquito de gel, estamos tocando cosas, ¿no? Entonces, pareciera muy sencillo, pero no debemos de bajar la guardia en esto. También informar a la gente que debe de evitar tocar sus ojos, nariz y boca. Lo más sucio que tenemos son las manos, ¿sí? Porque estamos tocando todo el tiempo. Entonces, a la gente hay que decirles eso. Evitar asistir a lugares concurridos, ya sabemos que ahora a veces es un poco complicado, pero en lo posible, pues tomar las medidas necesarias, ¿no? Eh, pues evitar que saluden de mano, de beso o de abrazo. Yo sé que ya están relajando mucho los saludos de mucho abrazo y mucho beso, pero de preferencia quisiera a la población que trate de evitar en lo posible. Eh, Evitar escupir lo que yo les decía, ¿no? Esto es muy importante. No compartir en caso de que si hay una persona en su familia que tenga un problema respiratorio, pues evitar compartir vasos, platos, cubiertos. Y aunque no, o sea, ahí me ha tocado ver, sobre todo, mire, me ha tocado ver de repente en los pasantes, ¿no? Oye, me das un traguito de tu jugo, ¿no? Y esto están compartiendo ahí, ¿no? El vaso. Entonces, tratar de evitar eso, ¿sí? Eh, los utensilios, ¿no? Cuidar el aseo personal. Y una parte muy importante que tiene que ver, informarles que no se automediquen, que tienen que ir con el médico. La automedicación se ha vuelto ya un problema de salud pública a nivel mundial. Entonces, ese es otro tema, pero sí hacer mucha sensibilización de la importancia de que vayan con el médico, ¿sí? Ellos son los que más le van a recomendar, los van a orientar y si requieren algún medicamento, son los que saben qué medicamento darles. Y orientar al paciente que permanezca en su casa y minimizar el contacto con otros, así como evitar viajes durante 5 días, igual como al personal de salud, ¿sí? Y 48 horas después de que ya no tiene síntomas, pues darlos de alta y terminar su monitoreo. Y me parece que la última, no la recuerdo, pues eso sería lo que tendría que ver. Yo les agradezco y si hay preguntas, pues con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación, muy interesante. Nos da un panorama muy amplio de los cuidados que debemos de tener, así como de cómo es la farmacovigilancia. Bueno, la vigilancia que hay a través de las diferentes instancias que hay. Una pregunta que yo me surgiría, los Sí, laboratorios que son particulares, este,
CIMI, Salud Digna, todos estos laboratorios, les hacen reporte de los casos que tienen de influenza o de COVID. No, en realidad, a ver, los únicos laboratorios que, digamos, deberían hacer este tipo de estudios, también tienen que estar certificados por el INPE. Es el Instituto Nacional que maneja todos los laboratorios a nivel nacional. ¿Sí? Y nosotros mandamos, por ejemplo, las muestras al Laboratorio de Salud Pública Estatal. Ellos determinan, pero pues todos los laboratorios estatales, ¿no? Están certificados por el INDRE. Es como la máxima, ¿no? Autoridad a nivel nacional que tiene a cargo todos los laboratorios. Y ya ha tenido el INDRE ha podido certificar algunos laboratorios, ¿sí? Que son los que nosotros deberían de informarnos a nosotros, pero hay muchos particulares que le van a hacer y ahí no podemos hacer nada. Nosotros no nos informan eso, ¿no? Sin embargo, sí lo hacen, pues, ¿no? Pero para nosotros, para poder hacer vigilancia, los únicos que hacemos es con las muestras que llegan a los laboratorios a nivel nacional. Sí, sí, porque precisamente una de las cosas bueno, hemos visto es que mucha gente va a un laboratorio de estos, se hace el examen, sale positivo COVID y se guarda en su casa, ya no sale. Ajá. Digo, pero ustedes no se enteran. No, nosotros no, porque para nosotros los únicos con los que hacemos y el registro que tenemos oficialmente son con lo que nos informan los laboratorios de salud. Exacto. Mire, aquí Ujú. Antonio González nos dice, muy interesante y considero completa la información. Muchas gracias. Ah, gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que gusten hacer? Estamos abiertos en el chat o pueden hacerla levantando la mano. Pues doctora, generalmente siempre cuando una presentación es muy clara, no hay muchas preguntas. Bueno, bueno, pues si no hubiera más, pues pues es un gusto. Eh, Muchas gracias a ustedes por la invitación. eh, yo recuerdo que cuando en el problema de la pandemia no veíamos a mucha gente, aparte de que no veíamos a mucha gente porque no salíamos, Claro. en los momentos que salíamos, pues ya no había mucha gente que tuviera enfermedades, de pulmonares o de tos. Ujú, Yo creo que era por el ujú. uso del cubrebocas, que ya en fechas de diciembre no se veía mucha gente con tos, ¿verdad? Este, Sí, ¿Hay claro, algo ¿no? que se pueda Bueno, hacer al respecto? como que no entendí lo último. No digo, hay algo que se pueda hacer al respecto. Es difícil que a la población se le vuelva a pedir que use los cubrebocas, ¿no? Pero Sí, digamos, es que, digamos, oficialmente se suspendió el uso de cubrebocas, ¿no? Pero esto no quiere decir que no estemos recordando si a la población o no personal, ¿no? Que si estamos en áreas que son posibles de mucho contagio, pues nosotros sabemos que hay que usar cubrebocas, ¿sí? O si me llega un paciente de COVID, ¿no? Que con una enfermedad respiratoria, pues ponemos el cubrebocas y estamos ahí. Yo he visto, hay gente que, por ejemplo, va a lugares concurridos y yo los veo con cubrebocas. Hay gente todavía que lo hace, o sea, está bien, ¿no? O sea, mm, lo que sí debemos recordar es que sí tenemos que tomar medidas. A lo mejor ya los últimos variantes de COVID, ¿no? No tienen no son tan infecciosas, digamos, ¿no? ¿Sí? Está presentando secuelas leves, pero no debemos pensar, ¿no? Que hay gente que puede presentar en su organismo, en su inmunidad, o hay gente que nunca se vacunó y que puede presentar un caso grave. Porque también es eso, o sea, hay gente que no se puso la vacuna. Afortunadamente, yo creo que la mayor parte de la población sí se la puso. Y eso ayudó muchísimo. Pero la vacuna,
anticuerpos que generan las vacunas no son permanentes, por eso ahora cada año hay que estarse vacunando. Así como nos vacunamos como influenza, que hicimos esta cultura de la vacunación. Hay que hacer la cultura de la vacunación. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Erika Ríos nos dice muchas gracias por la presentación muy completa. Y Antonio González nuevamente nos dice, de acuerdo al monitoreo, ¿en qué momento se emite una alerta epidemiológica? Por ejemplo, yo les puedo decir que yo he tenido brotes, ¿no? Y me notifican. Por ejemplo, si en una guardería del IMSS, ¿no? Que es la que me han notificado el IMSS, ¿no? Llega un niño con una enfermedad respiratoria y al otro día se presenta otro caso, ya para nosotros es un brote y hay que estar alerta, ¿sí? Entonces, puede ser una alerta en brotes pequeños, esperemos que no tengamos otra pandemia, porque esa es una alerta de urgencia epidemiológica, ¿verdad? Pero todo el tiempo estamos teniendo brotes, ya mucho menos, pero seguimos teniendo brotes y esos hay que darle seguimiento, ¿sí? Hasta que dejen de presentar. ¿Qué se hace? Pues lógicamente, si detectamos un niño, ¿no? Los niños, ya hablamos de un brote. Dos casos, de respiratoria de vida, ya es un brote, ¿sí? Y si después se nos presenta otro más y otro, ¿sí? ¿Hasta cuándo dejamos de hacer el seguimiento de esa alerta? Hasta que deja de presentarse casos. Y entonces dejamos 2 periodos de incubación todavía, es decir, más o menos como 28 días, damos 28 días, o sea, 2 periodos de 14 días de incubación, acuérdense que son incubación de 14 días del virus, hablamos, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a los lineamientos hay que dejar 2 periodos que son aproximadamente 28 días. Si en esos 2 periodos ya no hubo caso, entonces ya hacemos el cierre del brote. Ah, perfecto. Ujú. No sé si quedó clara la, la, la respuesta. Sí, muchas gracias. Pues doctora, te quiero leer este agradecimiento que le hacemos por parte del Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Cancún, le otorga el presente agradecimiento a usted, doctora Yadira Chávez Courtois, por la impartición de la ponencia Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria Viral COVID-19, Influenza y otros virus. Una duración de 60 minutos impartida el día de hoy, miércoles 28 de agosto del 2024, a través de la plataforma Zoom del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Cancún del Instituto Politécnico Nacional. La firma nuestro director, el doctor Arturo Solís Santomé. Le agradecemos mucho, doctora, muy interesante. Quedamos en contacto. Ya sabe que esta es su casa. La esperamos cuando guste. Y invitar a todos al próximo webinar, que será el 11 de septiembre. Muy Los bien. invitamos a seguir nuestras redes para que estén en contacto con ellos. Muy bien, Muchas pues agradezco mucho a ustedes sobre todo y por la invitación y bueno, gracias a todos los que participaron el día de hoy. Muy bien.